Las mejores habichuelas rojas, blancas y negras. Los más frescos gandules, naturales y con coco. El cachú más apetitoso, el maíz dulce más crujiente, la pasta de tomate con más sabor y color, la más cremosa leche de coco, las salchichas más suaves y ricas y muchos productos más los encontrarás en Jajá. Siempre presente en los más exquisitos platos de nuestra tradicional cocina dominicana. En desayunos, comidas, meriendas y cenas. Jajá, la mejor marca, los mejores productos. Jajá, para todas tus comidas. Jajá. De La Famosa, todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche maíz. de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco La Famosa. ¡Ah, pero esto es nuevo! Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. A iniciar este cenáculo histórico que es pasado y presente, una vez más frente al país y la sociedad dominicana, Francisco Carvajal quiere señalar ante el país que tuvimos una prolongada ausencia de este cenáculo histórico porque mi madre, la licenciada Josefina Valdés, viuda Carvajal Martínez, que esgrimía como su principal crisol, como su principal orgullo ante el país, haber sido discípula de ese gran sabio dominicano que fue don Andrés Avelino García y Solano en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Santo Domingo. Haber sido esposa de ese egregio dominicano que fue en su dilatada vida pública Francisco Carvajal Martínez y ser asistente de ese Mandela dominicano, como lo definió con mucho acierto y con mucha propiedad el distinguido doctor José Silvio Ruiz, al licenciado Ángel María Liz. Fueron días de mucha tristeza, porque uno nunca se prepara para despedir una madre, y sobre todo el día que ella murió yo había salido la noche antes fuera del país, donde se concretizaba un sueño, una ilusión que este humilde diría sea hasta una idea quijotesca que se iba a concretizar en los Estados Unidos de Norteamérica con mi hijo Daniel José Carvajal Curi, que gracias a todas esas fuerzas espirituales, a Jesús, al Padre San Emiliano Taldís,
y a todos mis compañeros de la iglesia que mantuvieron siempre en el espacio y en el tiempo esa oración. Mi hijo Daniel José Carvajal Curi se graduó con los mayores credenciales académicos que puede obtener un latino en una universidad norteamericana, ya formando parte del selecto ciclo de la Challenger Honor School. Fueron días de choques, de emociones encontradas. Por un lado, el fallecimiento de mi madre y por otro lado, la cristalización de un sueño en la cual ella le dedicó, como mujer de una profunda vocación religiosa, le dedicó muchas horas de plegaria al Creador, muchas preseas al Creador, para que mi hijo Daniel José Carvajal Curi saliera ya como lo es en el círculo selecto de la Challenger Honor School. Y no porque se trate de mi hijo Daniel José Carvajal Curi, pero la educación dominicana, la educación y sobre todo el Colegio Bilingüe New Horizon, donde él se formó bajo la égida de destacados profesores extranjeros, fueron la basamenta conceptual para que él fuera un Challenger Honor School en una carrera tan difícil como es ingeniero civil, en la cual se graduó con honores también y en la cual hizo la especialidad en cálculo estructural, ya siendo ingeniero de control en una importante firma de ingenieros de los Estados Unidos de Norteamérica. Nosotros vivimos muchas emociones encontradas, porque cuando precisamente Daniel José Carvajal Curi era investido como un Challenger Honor School, cuya Academia de Honor está en un edificio que fue inaugurado cuando Abraham Lincoln era el que dirigía los destinos de esa gran nación del norte. En ese mismo día enterraban a mi madre en una ceremonia privada. Pero se cristalizó el sueño, la ilusión, la quimera, algo que al principio parecía quijotesco y finalmente se cumplió a cabalidad de que Daniel José Carvajal Curi fuese un Challenger Honor School en Norteamérica, lo que equivale a un PhD en Estados Unidos de Norteamérica en lo que es el mercado laboral, como lo definió la CEO de Verizon para todo el territorio continental americano en el discurso de clausura de la graduación en la Universidad de Penn State. Gracias a todos los que fueron solidarios con mi dolor por la partida repentina de mi madre. Quiero destacar la solidaridad que recibí de muchos amigos, que no quiero empezar a mencionarlo y hacer un inventario ante el país, porque no quiero que se me quede nadie fuera, pero especialmente quiero a mi compadre Pedro Osvaldo Gamundi Peña y a Miguel Valerio Jiminián, a Carlos Cuello, a mucha gente que fueron gente que me dieron un apoyo emocional y que ya estemos de nuevo en este espacio de televisión analizando los temas de la historia contemporánea nacional. Y precisamente durante el transcurso de esta semana se cumplió un aniversario más de la noche del 30 de mayo del año de 1961. Aquí hay mucho eufemismo, aquí hay muchas tergiversaciones, aquí hay muchas fábulas y muchos mitos que se han creado en torno a lo que en la historia contemporánea nacional se denomina la era de Trujillo. En un programa emblemático
en este prestigioso canal de televisión, Euclides Gutiérrez Félix, antiguo secretario particular de mi padre y hoy destacado biógrafo político de Rafael Leonidas Trujillo Molina, hicimos un programa de interpretación sobre lo que verdaderamente significó la era de Trujillo, con sus luces y con sus sombras. Yo escribía en mi cuenta de Twitter y hablaba que lo que han reivindicado, lo que le han dado vigencia al trujillato en la posmodernidad, en la contemporaneidad, son los gobiernos sucesivos que han existido en la República Dominicana en la conducción de los destinos nacionales. Y obligatoriamente tenemos que tener la era de Trujillo como un marco referencial. Eso bajo los métodos contemporáneos de interpretación de la historia es una idea no controvertida y está investida de la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Bruno Rosario Candeliel es destacado ensayista y escritor y guía intelectual de varias generaciones de escritores dominicanos en la apertura y la democracia, en la fértil campiña cibaeña, y que ostenta la presidencia de la Academia Dominicana de la Lengua, ha señalado en múltiples ocasiones, investido de esos crisoles que le da de ser un lingüista, de ser un filólogo, de ser un crítico literario acabado, de ser un ensayista, de cultivar el género de la poesía en la literatura nacional, señala claramente que durante la era de Trujillo había un uso del lenguaje más depurado, más acabado de lo que tenemos hoy día. Eso no significa, como le explicaba a mi distinguido colega Nelson de los Santos Ferrán, en mis acostumbradas caminatas matinales en el Parque Mirador Sur, que tengamos que reivindicar a Trujillo. No, obviamente la sociedad tiene que dar cambio, pero tenemos que aprender las lecciones del pasado y verlo objetivamente, que desde esa época estamos en caída libre. Podemos tomar un tema que indudablemente viene a afianzar la tesis o idea y el concepto del proceso de involución y de tigarización severa que han tenido las instituciones públicas y privadas en la apertura y la democracia. Histórica. Solamente tengo que tomar como ejemplo la instrucción pública. ¿Cómo era la instrucción pública en la era de Trujillo? Como me decía Villegas. En mito y cultura, en la era de Trujillo, de ese fino ensayista, Andrés Le Mateo, quien junto con Tony Raffour y junto con Pedro Fernández Pey, el prosista más acabado de la literatura nacional, siempre entrevistaban a mi padre en el programa La Peña de Tres, y mi padre le señalaba a ellos, con los credenciales históricos de haber sido fundador del 14 de junio, haber sido abogado de las hermanas Mirabal, haber sido la voz autorizada de Manuel Aurelio Tavares Justo, como lo consigna con mucho acierto y con mucha propiedad en ese fino ensayista, y es ministro de Cultura de dos administraciones de don Leonel Fernández Reina, como lo es el poeta José Rafael La Antigua en La Conjura del Tiempo, que Francisco Carvajal era la voz autorizada de Manuel Tavares Justo. Y con esos crisoles, con esos credenciales ante el país, porque hoy día se emiten muchas opiniones. Usted ve mucha gente hablando de disparate con lectura de solapa, como decía Ramón Francisco. Somos en la época de lo que Vargas Llosa definió de civilización del espectáculo. Es un proceso de involución en lo cual
el cual no solamente es propio de sociedades de latitudes geográficas con características similares a las nuestras. Eso es un proceso de involución severo. Entonces, al ser el aniversario de Trujillo, yo escribí un Twitter y hablaba del proceso de involución que tanto mi padre como Villegas, como Fefe Valera, en esa obra poética Sueño y Realidad, Villegas hace como una especie de acto de contrición y se arrepiente muchas veces de haber participado en muchas de las conjuras que se hicieron durante toda la vigencia política de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Esa es la esencia, ese es el sustrato, esa es la sustancia que nos transmite un poeta tan acabado en la generación del 48 como lo es Víctor Villegas en Sueño en Realidad. Pero yo quiero señalar ante el país que es lo que no se quiere hablar, porque aquí se habla y hace esgrimes gente ignorante, investido de los aliados ignorantes, como le dijo Pedritín Delgado Malagón a uno que quería cuestionar la incidencia, la influencia de Gilberto Hernández Ortega en la partitura de Tomasín López Ramos, aquel condiscípulo de mi padre del Colegio Dominicano de La Salle, y que desembocó, apuró a su riqueza y a su prestancia social, y se ha convertido en uno de los pintores, junto a Mariano Ecker y a Gilberto Fernández Díez, más importante de salón que ha producido la sociedad dominicana en toda su evolutividad histórica. Entonces nosotros, ese tema de Trujillo, yo decía, pues si hay un proceso de involución, la noche del 30 de mayo fue un acto de heroicidad o un acto de contrición. ¿Por qué yo parto y hago ese símil, esa dos ideas contrapuestas? Y no estoy restándole mérito ante el país a los héroes de los 30 de mayo, entre los cuales figuraba un íntimo amigo de mi padre, como lo fue don Luis Amé Matió, y que junto con Donald George Enrique Cabral crearon la Peña del Triunvirato, que es la fotografía emblemática que está en el set de este espacio de televisión, donde figuran mi padre, don Luis Amé Matió, y Donald George Enrique Cabral. Esa peña, yo le he dado continuidad en la apertura y la democracia, después que mi padre falleció, la hemos continuado, yo como presidiéndola, Miguel Valerio Jiminián como secretario y Pedro Gamundi como miembro. Entonces, yo le quería tomar como punto de partida nada más un hecho concreto y específico de ese proceso de involución. Cómo la instrucción pública ha surgido el colegio como contrapeso de la escuela. En la normal Presidente Trujillo hay una foto emblemática donde el profesor Carlos Curiel aparece compartiendo debajo de un árbol con varios discípulos, y la revista Live de Estados Unidos vino a hacer un reportaje sobre cómo era la instrucción en la era de Trujillo y tomó esa foto al azar. Y en esa foto emblemática que tomaron con el profesor Carlos Curiel y un grupo de discípulos, se encontraba nada más y nada menos que Luis Oliva Guerrero, el dominicano que mayor prestigio ha tenido en el ejercicio de la profesión liberal de la medicina en Canadá, en Montreal. Estaba Manuel Aurelio Tavares Justo, que enfrentó con decisión, con arrojo, con valía, con determinación, impulsado bajo la égida de las ideas políticas de su compañera sentimental Minerva Mirabal, encabezó la resistencia de más sustentación social a lo interno que enfrentó la tiranía de Trujillo durante toda su autoridad histórica. En esa foto también se encontraba, usted puede estar de acuerdo o no,
con Marino Vinicio Castillo Rodríguez y en muchas posiciones que él ha esgrimido en la apertura y la democracia. Pero nadie puede discutir que junto con Héctor Emilio Sánchez Morcelo, conjunto Barón del Yulce, conjunto a Carlos Barcácer, conjunto a mi amigo Miguel Valerio Jiminián, indudablemente son de los penalistas más acabados que hemos tenido en la apertura y la democracia. Y ahí estaba José Escudero Ramírez. Y entonces José Escudero Ramírez, que formaba parte de la promoción de Lupo Hernández Rueda y de Marino Vinicio Castillo, de la Escuela de Derecho de la Universidad de Santo Domingo, y que murió a temprana edad. Eso le da un retrato a usted de lo que era la educación. Pero la licenciada Janet Miller, no me quedo ahí, la licenciada Janet Miller también ha planteado y ha dicho en un sólido ensayo que le auspició la MESID bajo la administración de doña Ligia Amada Melo, viuda Cardona, donde hace uno de los ensayos que, de acuerdo a mi criterio, junto a los de Cándido Gerón, son los más acabados y los que tienen los juicios críticos más importantes sobre la historia de la pintura dominicana, y señala que ahí está el grupo de los 4 que se formó bajo la égida de Trujillo: Gilberto Hernández Ortega, Jaime Antonio Gumersindo del Rosario y Corson, Jaime Corson, Clarita Ledesma y José Gauchach y Gilberto Hernández Ortega. Dice Janet Miller, esa poetisa, la autora de las fórmulas para combatir el miedo, que esa fue la parte esencial y fundamental de la pintura nacional, que se formó y que puede ser exhibida en un museo, en cualquier museo de Estados Unidos y Norteamérica, y competir con lo más selecto de la pintura latinoamericana, con un Diego Rivera, con un Cundo Bermúdez, con un Agustín Cárdenas, con un Wilfredo Lang, con un Roberto Mata. Y eso lo señala Janet Miller, que Trujillo se ocupó de formar la Escuela de Bellas Artes de la República Dominicana. No estamos diciendo que era bueno, que la dictadura no, estamos hablando que tiene sus luces y sus sombras. Pero después desde la primera vez vamos a entrar a hablar de un tema que es fundamental para mí, y que para que las nuevas generaciones de dominicanos sepan la degradación del patrimonio de Trujillo, en manos de quién está el patrimonio de Trujillo hoy día en la apertura y la democracia. Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás, una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día, porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Nuestra tierra brilla con colores propios y nuestra cultura está llena de matices relucientes. Tenemos colores únicos para nuestro carnaval. Hay un color para nuestra herencia y nuestra historia. Y están los colores de nuestro orgullo y de la dominicanidad.
República Dominicana es una tierra colorida y desde hace más de 50 años, aquí el color es popular. Desde siempre y por siempre para ti, Pinturas Popular. La pintura. Mi amor, de la famosa, todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche maíz. de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. ¡Ah, pero esto es nuevo! Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural. Tenemos como invitado en la tarde de hoy al doctor Francisco Ramón Carvajal Martínez, más conocido por todos nosotros como el Huellón. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes. Él nos va a hablar de algo muy interesante. Siempre se hace día de fiesta el día de Juan Pablo Duarte. Nuestros patricios fueron 3. ¿A qué cree usted que se debe el que se haga una sola fiesta en este país? Solamente se celebra el día de Juan Pablo Duarte. Bueno, sencillamente porque, como tú comprenderás, la figura de Juan Pablo Duarte es una figura estelarísima, ya que prácticamente la República nació de su pensamiento y sobre todo reiteró en una conducta inmaculada, coherente y seria hacia esos fines. Indiscutiblemente que Ramón Matías Mella, junto con Sánchez sobre todo, ambos con actuaciones estelares en la independencia, y que juntamente con Duarte creyeron en la real y efectiva realización y nacimiento de la República. Porque hay un detalle que nuestros educadores han sido huérfanos y han tenido una carencia histórica, muchas veces de manera consciente o inconsciente y otras veces de manera intencional. Y es que no se le ha dicho a nuestra juventud que ese acontecimiento de la independencia, desde su propio nacimiento ya estaba dividido, porque habían sectores, prácticamente los trinitarios, que creían en la fundación y en la realización de la nacionalidad dominicana, pero que habían otros sectores, capitaneados principalmente por Bobadilla y Santana, que no creían en la viabilización de la República. Entonces, ¿no se ha cumplido No, ideal los de la ideales, independencia? no, los ideales lo va a tener que cumplir esa juventud que está aquí presente, mucha de ella, ¿no? Y toda la juventud dominicana, para que se cumplan los ideales prístinos de los trinitarios. No se ha cumplido todavía eso aquí, eso está pendiente. Inclusive, posteriormente, después de esos ideales, aquí han habido dominicanos que se han inmolado por la República. Es decir, haciendo una serie o un balance, una especie como de inventario histórico de nuestras gestas heroicas. Todas están pendientes, no se ha realizado ninguna. Eso es lo cierto. La República, cuando una serie de dominicanos se han inmolado, ha caído vilmente en el caudillismo. O sea, nuestra historia es una historia triste, ominosa hasta cierto punto. Primero, porque ha desconocido sus valores auténticos, por un lado. Y segundo, porque otros caciques se han beneficiado del esfuerzo de otros. Y eso lo hemos visto aquí en cada periodo histórico, ¿no? Más recientemente,
Aquí hay una serie de gobiernos que han venido aquí después de la muerte de Trujillo, que lo que han hecho es beneficiarse de toda la lucha antitrujillista del país. Es decir, que nuestra historia, claro, ya se va acercando, y eso lo hemos anunciado en reiteradas oportunidades, el auténtico periodo histórico en que se realizará el añorado encuentro, que es un bolero, por cierto, que canta Vicentico Valdés, añorado encuentro. Aquí está pendiente el añorado encuentro entre el pueblo dominicano y su verdadero dirigente. Esa es nuestra historia, no hay que buscarle muchísimas cositas, ni agregar que la restauración, que la independencia o que tal conspiración. No, 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 no. Todos esos son hechos históricos que hasta hoy solamente sirven de símbolo, de estímulo y de paradigma. Pero en cuanto a realizaciones, la República Dominicana, tal y como lo soñara Duarte, Mella, Sánchez, Luperón, Duvergé, Manolo Tavares Justo, Francisco Alberto Camaño Deñó, más recientemente, no se ha realizado. Es una historia hasta cierto punto que solamente le cabe un término, frustración, pero no va a ser frustración permanente, porque hay un principio dialéctico que dice que nada es permanente. Nos vamos acercando a que llegue esa palingenencia, esa transformación, donde se remuevan una serie de falsos valores antihéroes que siempre han tenido una posición cimera en la historia dominicana, para desgracia del pueblo dominicano. Bien, agradecemos al doctor Francisco Ramón Carvajal Martínez esta pequeña reseña de nuestra historia de la independencia. Manténgase ahí porque lo que... Porque lo primero es lo primero. Delante de un alegre y activo hijo, siempre hay una sabrosa hamburguesa o exquisitos hot dogs con papitas y tostones. Y detrás una amorosa y paciente madre que los combina siempre con el apetitoso ketchup La Famosa, por ser natural e insuperable en color y sabor. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural. Nuestra tierra brilla con colores propios y nuestra cultura está llena de matices relucientes. Tenemos colores únicos para nuestro carnaval. Hay un color para nuestra herencia y nuestra historia. Y están los colores de nuestro orgullo y de la dominicanidad. República Dominicana es una tierra colorida y desde hace más de 50 años, aquí el color es popular. Desde siempre y por siempre para ti, Pinturas Popular. La pintura. Porque lo primero es lo primero. Delante de un feliz esposo, siempre hay una exquisita y variada comida. Y detrás, una orgullosa y sonriente esposa que cocina los más apetitosos moros y guisos. Porque siempre tiene delante las habichuelas La Famosa, frescas, nutritivas y en toda su variedad. Rojas, blancas, negras, pintas y verdes. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa. Claro. Y La Famosa, lo más natural. Después de escuchar este último video
que ya cuando se retiraba de State College a su trabajo, mi hijo Daniel José Carvajal Curi rescató de su abuelo sobre el eminente patriota Ramón Matías Mella, yo señalé en el proemio de pasado y presente que hay un tema tabú, hay un tema que los historiadores dominicanos que escriben historia por encargo, en la apertura y la democracia, como uno de esas secciones, que se dedican a hacer investigaciones pagadas por grupos financieros o grupos económicos y no tienen, diríase, la autoridad y el índice acusador que yo percibo en un Víctor Manuel Medina Benet, el autor de Los Responsables, uno de los libros más exquisitos y que nos da una visión más acabada sobre la sociedad dominicana pretrujillista y el inicio de la era de Trujillo. Trujillo, y como lo señala con mucho acierto en La fortuna de Trujillo, en ese lúcido ensayo del profesor Juan Bosch, al asumir la detentación de los destinos nacionales en el año de 1930, era el hombre más rico de la República Dominicana. Y en unas declaraciones que él le dio a Vallenilla Lam en su finca de la Hacienda Fundación, donde precisamente había de los ganados más selectos suizos que había en República Dominicana, una finca ganadera de primer orden, se publicó en La Apertura y la Democracia un libro de cómo a la desaparición física de Trujillo, mucha gente que fueron de los conjurados de la noche del 30 de mayo del año de 1961, se llevaron mucho ganado de ahí. Yo no voy a entrar en ese tema, porque mi idea no es crear fricción ni controversia en las familias dominicanas, ni no a un tema personal. Yo solamente quiero que el país y las nuevas generaciones de dominicanos sepan que Rafael Leonidas Trujillo Molina a su muerte declaró que tenía una fortuna y que esa fortuna era propiedad del pueblo dominicano. Con esa especie de acto de contrición, como yo he definido muchas veces, la noche del 30 de mayo del año de 1961, todas las propiedades de Trujillo pasaron a ser propiedad del pueblo dominicano, como él mismo me lo había declarado a Vallenilla Lam. O sea que Trujillo, en su dilatada vida pública, creó una enorme fortuna que al fin de cuentas, como consecuencia de la promulgación y entrada en vigencia de la Ley de Confiscación General de Bienes bajo el Consejo de Estado, presidido por ese egregio dominicano que fue don Rafael Filiberto Bonelli, pasó por la entrada en vigencia de la Ley de Confiscación General de Bienes, pasó a ser propiedad del Estado dominicano. Y los diversos gobiernos, en la apertura y la democracia, se han encargado de disgregar el patrimonio de Trujillo, que era propiedad del pueblo dominicano. El doctor Balaguer, en ese retorno de los trajes blancos del año de 1966, fue muy cuidadoso y mantuvo en operación muchas de esas empresas de la fortuna personal de Trujillo que pasaron a formar parte del Estado dominicano y que se conocían como consorcio de empresas estatales y se mantuvieron operando, y precisamente cuando viene don Antonio Guzmán a la detentación del poder político y designa al licenciado Jacobo Magluta, se cogió un préstamo con uno de los organismos multilaterales de crédito, que la memoria no me precisa ahora mismo si fue con el Banco Mundial o con el Banco Interamericano de Desarrollo de 185 millones para rehabilitar las empresas. Pero todo ese patrimonio de Trujillo, todas esas tierras han venido a caer
en manos de particulares. Y aquí hay mucha gente que disfrutó de la era de Trujillo, mucho de la noche del 30 de mayo. Por eso que yo he definido la noche del 30 de mayo como un acto de contrición. Para Francisco Carvajal Hijo, precedido de la cultura vivencial, de que, como dice el empresario más exitoso en la transición de la dictadura a la democracia, José Luis Cornejo Estrada, nosotros hicimos una maestría de dominicano en su dilatada vida pública de mi padre, el doctor Francisco Carvajal Martínez. Y sabemos que ese patrimonio de Trujillo, que era propiedad del pueblo dominicano, cuando asciende por primera vez a la conducción de los destinos nacionales, don Leonel Fernández Reina, en el año de 1996, y se promulga y entra en vigencia aquella famosa ley de capitalización de las empresas públicas, que a fin de cuentas era un barniz simplemente para pasar un gran patrimonio propiedad del pueblo dominicano a manos privadas. Ahí estaba Molino Dominicano, que tenía en sus hilos una obra emblemática de un artista como Cruz Diez, y después, posteriormente, por la ignorancia de este país, porque Cruz Diez está en los grandes museos, está en Free Collection en New York, está en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, del MoMA. Aquí hay que saber lo que es eso. Solamente un Juan José Jesús Bellapal Faura, un Jesús Hernández López Gil, un Frank Necher o un Alberto Cruz en la contemporaneidad pueda aquilatar en su justa dimensión el tamaño de la obra de Cruz Diez y el crimen que se cometió en Molino Dominicano, y eso se le dio a una familia dominicana y después terminó en manos de extranjeros. Pero ahí tenemos la Sociedad Industrial Dominicana, que es la empresa emblemática formada por uno de los dominicanos que fue secretario particular y encargado del despacho de Rafael Leonidas Trujillo Molina en el año de 1939, como fue José María Bonetti Burgos, mejor conocido como Santa Anita, el padre de José Miguel Bonetti Guerra, de Roberto Bonetti y de Evangelina Bonetti Guerra, que estuvo casada con Charlie Reed Cabral y después posteriormente con Hugo Tolentino Ditt, aquel último rector que tuvo la Universidad de Santo Domingo, que le dedicó raza e historia en Santo Domingo, ese Hugo Tolentino que fue compañero de mi padre en la escuelita de la profesora Gracita Álvarez de Tejeda, la esposa de don Emiliano Tejeda, compañero de mi padre en el Colegio Dominicano de La Salle y compañero de la promoción del año de 1953 de la Universidad de Santo Domingo, de la Escuela de Derecho, junto a Donald Joseph Reed Cabral, junto a Bernardo Fernández Pichardo, junto a José Ernesto Crubrea, junto a Luis Damón Cordero, junto a Rafaelito Molina Morillo, junto a otros destacados y preclaros dominicanos que se destacaron en el ejercicio de la profesión liberal de abogado. Entonces, Santa Anita, volviendo al tema de Santa Anita, al suegro de Hugo Tolentino Ditt, en un momento determinado, las familias dominicanas, que hoy en la apertura de la democracia tienen una marcada preeminencia social. Yo tengo que ver, ustedes tienen que ver, y Luis Miguel Pereira, mi gran amigo Luis Miguel Pereira, me ha compelido, diríase, de manera forzosa a que yo publique el segundo tomo de responsable del fracaso de la Tercera República de Víctor Medina Benetti.
para que ustedes vean la correspondencia epistolar de José María Bonetti Burgos con don Andrés Pastoriza, siendo embajador plenipotenciario de la República Dominicana ante el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Para que ustedes vean cómo eran en las familias, lo que hoy son familias preeminentes en la apertura y la democracia, eran recogebates de Trujillo y secretarios particulares. Y esas son la gente que han querido desfigurar la historia real de Rafael Leonidas Trujillo Molina. No estoy diciendo que Trujillo fuera un santo, no, era un asesino selectivo y cosas, pero organizó este país, le dio orden, le dio disciplina. Y hoy, si vamos al directorio comercial de quién es Santo Domingo, de Rafael Damirón, que Fran Moya lo pone como un marco referencial para nosotros darnos cuenta de la preeminencia de ciertas familias de la sociedad dominicana durante la plena vigencia política de Rafael Leonidas Trujillo Molina, nos daremos cuenta que hay muchas personas que no figuran y que hoy día con esta explosión y con este proceso de tigrización severa que ha establecido la sociedad dominicana, todo el patrimonio de Trujillo ha terminado en manos privadas. Ahí está la finca de Indusparma, la Sociedad Industrial Dominicana, ahí están todas las propiedades, en manos de los Vicini. Pero Víctor Medina Benet, en el tomo 2, a propósito de que la universidad, la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, bajo la égida de mi amigo Héctor Arias, publicó un lúcido ensayo sobre el establecimiento del centenario del sistema TODA en la República Dominicana. Y hay que ver lo que dice Víctor Medina Benet con relación a esa obra, a ese sistema TODA, y que los americanos, qué familia dominicana le pagó al agrimensor americano que estableció el sistema TODA aquí para que le censara la mayoría de tierra del este. Aquí, como decía Pedro Fernández Pey, en la apertura y la democracia, lamentablemente todo el país está libre bajo fianza. Leonel Fernández Reina, durante su administración del 2004 al 2012, en la conducción de los destinos nacionales, duplicó el Producto Interno Bruto de la República Dominicana y creó otra segunda república en un lenguaje menos técnico y menos cervantino. Lo que estamos diciendo que simplemente creó un tamaño, una república dominicana, otra república del mismo tamaño, en términos económicos y de desarrollo social. Una hazaña esta que no la hizo Trujillo durante su dilatada vida pública. Entonces hubo una explosión, muchas empresas, ha surgido muchos grupos económicos, mucha gente en República Dominicana, hemos avanzado, pero en la parte espiritual, en la parte de la visión del problema migratorio haitiano, que al margen de que, como me decía Luis Miguel Pereira, al margen de la discusión, porque aquí hay muchos sociólogos y grupos que quieren poner que se trata de un tema de segregación racial en República Dominicana, no. Se trata de la calidad de la migración haitiana en República Dominicana. Y Trujillo tenía una visión del Estado con eso. Y los diversos gobiernos que han venido en la apertura y la democracia, ya parece que la República Dominicana, yo estoy convencido que esas tesis que grimió Ángel Salvador del Rosario en la exterminación añorada, que le inició el Premio Nacional de Ensayo en el año de 1958, y que la génesis de la obra de Manuel Núñez del ocaso de la nación dominicana, ya nosotros lo estamos viviendo en esta plena posmodernidad, por un hecho concreto y específico, que frente al problema migratorio haitiano, la sociedad dominicana se encuentra todos los estamentos divididos con una idea, un concepto disímil. Uno está en merengue, uno está en mambo, uno está en dembow, uno está en bolero y uno está en reggaetón. Pero mientras los haitianos tienen
frente a ciertos organismos multilaterales, tienen una agencia unificada frente a nosotros. Ahora mismo, ¿qué es lo que lo han convertido los Clinton en ese grupo? Lo han hecho una sociedad inviable y que nosotros como país y como sociedad tenemos que estar coaccionados frente al problema migratorio haitiano. Miren lo que te dijo el director de migración, que no se puede entrar a Friusa, al hoyo de Friusa en Punta Cana, que es el lugar más peligroso. Y eso se debe a la calidad de la, como dice Luis Miguel Pereira, a la calidad de la migración haitiana. No es un problema racial. Hay que irse a James LeBour, que estudió las características y las peculiaridades desde el punto de vista sociológico, antropológico, social y de la religiosidad y de la visión del mundo y de la sociedad del pueblo haitiano y el pueblo dominicano, y lo disímil que se hace una convivencia pacífica y civilizada entre ambas naciones. Tenemos que ser realistas. No podemos tratar como unos papagayos, con un discurso por aquí, una cosa por allí, esto por aquí. Entonces yo creo que vamos muy mal como país y como sociedad. También en las redes sociales se cae en una denotada superficialidad. Aquí se agrede y se le falta el respeto a cualquier figura o a cualquier persona que tiene incidencia en la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que están buscando? Quieren descalificar el país entero para que los haitianos lo acaben de tomar el país. Eso es lo que se persigue. Aquí tenemos que ser respetuosos de las figuras y de los símbolos nacionales. Yo soy partidario de la tesis de don Hipólito Mejía Domínguez, de que la figura presidencial en República Dominicana, en la apertura y la democracia, tiene que ser respetada al margen de las querellas políticas y al margen de cualquier evaluación que se quiera hacer sobre determinada administración pública en la conducción de los destinos nacionales. Ya al final, al término de este espacio de televisión, al llegar al crepúsculo, como diría Lupo Hernández Rueda en esa obra emblemática del género de la poesía en la literatura nacional, con el pecho alumbrado, dedicada a su amigo Carlos Francisco Carvajal Martínez. Ya al llegar al crepúsculo de este espacio de televisión, solo me resta darle las gracias una vez más al país y a la sociedad dominicana por elegir Pasado y Presente como su programa favorito, donde se discuten los temas fundamentales que tienen que ver con la perdurabilidad en el espacio y en el tiempo de este hábitat geográfico, el cual defenderemos siempre a capa y espada. Buenas noches, amigos televidentes.